Buen día, hoy vamos a hablar en este video de los problemas criminológicos actuales de la materia de Criminología 2 impartida por el licenciado Jesús Ramón Torres. Delincuencia de menores es la denominación general que reciben aquellos delitos que son perpetrados exclusivamente por individuos que no han alcanzado la mayoría de edad, generalmente establecida en los 18 años. Por caso se llamará como delincuencia juvenil aquel joven que no llega a los 18 años y que se dedica a ejecutar diversas acciones ilícitas. En las últimas décadas, como consecuencia del gran avance que ha tenido la delincuencia de menores, se han realizado estudios e informes desde los más diversos ángulos de pensamiento para analizar a este fenómeno que crece. En tanto, es imposible determinar un único factor como descendente de este accionar, sino que en realidad son muchas las condiciones que suelen reunirse alrededor de un joven para decidir dedicarse al delito. Entre las corrientes más observadas se cuentan la ausencia de un contexto familiar contenedor en todo aspecto emocional económico, falta de oportunidades en el contexto social en el que vive y que hace que sea la delincuencia la manera más fácil y sencilla de conseguir dinero. La drogadicción, la necesidad de consumir y por de comprar drogas hace que los adictos sean capaces de robar para conseguir ese dinero. Problemas psicológicos graves, entre otros. La criminalidad y el automóvil. El automóvil ha modificado de las modalidades de expresión antisocial, pero además ha creado una nueva gama de conductas antisociales, así como una nueva forma de criminalidad. El problema es preocupante en cuanto que una cantidad de personas que en una situación común nunca hubiera llegado una ONU, juicio de naturaleza penal, ahora están expuestos ellos por el solitario de hecho de la ONU, actividad conducir un vehículo de motor. Estadísticas: el robo de vehículos con violencia es de una tasa de 12.1% de incremento y solo en un mes se han hecho 59 robos de vehículos con violencia. Y el robo de vehículos sin violencia es aún más aterrador debido a que la tasa es de 73.7% y los robos han sido de 361 vehículos en esto es solo el mes de julio. La macrocriminalidad. La macrocriminalidad es la que por su extensión y por la intervención en ella de un mayor número de sujetos y principalmente por producir un gran número de víctimas reciben este nombre. La macrocriminalidad es una figura criminológica que se produce cuando por su extensión y por la intervención en ella de un mayor número de sujetos y principalmente por producir una cantidad notable de víctimas y la influencia negativa que ejerce en la población adquiere esa denominación. Las siguientes son las características y las repercusiones importantes de la macrocriminalidad. Crueldad excepcional, difusa amenaza para el cuerpo social, profundo desorden e inquietud en la sociedad, pluralidad de autores, de víctimas o de ambos, diversas de móviles tanto políticos como psicopatológicos,
víctimas generalmente indefensas ante esta forma de criminalidad. Abuso de poder. El abuso de poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de cumplir sus propios intereses. El abuso es un acto de violencia de confianza y el poder es generalmente asociado a la autoridad. A pesar de que no es exclusivo, el abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquía y desigualdad. ¿Qué conducta de los servidores públicos están consideradas como exceso de autoridad? El delito de abuso de autoridad lo cometen los servidores públicos que incurran en algunas de las siguientes conductas. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas ejerciera violencia o insultara a una persona. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presencia o el curso de una solicitud. Cuando el encargado o el elemento de fuerza pública requiera legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niega a darse o retrase el mismo injustificadamente. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguna o causa legítima para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El uso indebido de la drogadicción se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de las drogas pese a sus consecuencias negativas. La adicción a las drogas es una enfermedad cerebral crónica. Hace que una persona tome drogas repetidamente a pesar del daño que provoca. El uso repetido de drogas puede cambiar el cerebro y provocar adicción. Los cambios cerebrales de las acciones pueden ser duraderos, por lo que la adicción a las drogas se considera una enfermedad recurrente. Esto significa que las personas en recuperación corren el riesgo de volver a consumir drogas, incluso después de años de no tomarlas. El incremento de la violencia en los delitos. Según los resultados del último índice de paz en 2019, la delincuencia organizada aumentó un 24% con respecto al año anterior y los homicidios dolosos se incrementaron en 1.4%, superando las 35.500 víctimas. Además de las ejecuciones, la mayoría de ellas atribuidas a la organización criminales, los delitos familiares y las agresiones sexuales también aumentaron en un 14 y 18% respectivamente. Fracaso de las prisiones. La prisión es considerada uno de los eslabones más vulnerables del sistema penal,
De acuerdo con Raúl Zaffaroni, por sistema penal debe entenderse el control social punitivo institucionalizado, que en la práctica va desde que se detecta una sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta la pena. Sobre la cárcel conviene mejorarlas e informar de los problemas que presentan, como no hay clasificación de crimen de baja, media o alta peligrosidad, por lo que los primodelincuentes pueden con el tiempo llegar a la tercera categoría. La sobrepoblación disminuye la posibilidad de una buena convivencia e higiene, además de que favorece a la agresividad y muchos otros problemas, como las violaciones entre presos. La corrupción imperante entre los custodios cobran el jabón o el papel higiénico, que son de distribución gratuita, y por el uso de los sanitarios, además de que venden privilegios y hasta distribuyen drogas.